Bien, bienvenidos entonces a la primera clase de máquinas eléctricas. Vamos a comenzar clasificando y definiendo lo que son máquinas eléctricas, ¿verdad? Entonces, las máquinas eléctricas se pueden clasificar de dos tipos, ¿verdad? Unas son giratorias y otras son máquinas eléctricas estáticas. En las estáticas tenemos lo que es el transformador. Y en las giratorias tenemos los motores y los generadores. Bien, si hacemos una clasificación más detallada, fíjense que podemos decir que las estáticas son el transformador, ¿verdad? El autotransformador y los reactores, ¿verdad? Y en las dinámicas, que la palabra dinámica es lo mismo que giratoria, podemos decir que son los motores eléctricos, los cuales pueden ser motores de corriente alterna y motores de corriente directa. Sí, del otro lado tenemos los generadores eléctricos que pueden ser generadores de DC y alternadores. Fíjense que aquí usa la palabra alternadores, pero realmente son generadores AC, ¿verdad? Eso es el nombre más común que se le da. Bien, entonces esta es una clasificación con mayor detalle, y si queremos saber qué vamos a ver en esta clase de máquinas eléctricas 1, ¿verdad? Entonces son los temas que están encerrados en esos recuadros, ¿verdad? Entonces, la primera y segunda unidad, vamos a hablar de los transformadores, ya sea monofásico y trifásico, ¿verdad? ¿Sí? Una de las conexiones en transformadores monofásicos es la conexión para formarlo como autotransformador, ¿verdad? Entonces, eso es también parte de los transformadores monofásicos. Y en la tercera unidad vamos a ver motores DC, ¿sí? Los tres tipos de conexiones que ven ahí, y vamos a ver generadores DC también, ¿verdad? Que también tiene 3, 4 tipos de conexiones, ¿verdad? Bien, recuerden que hay una continuación de esta clase que es máquinas eléctricas 2, y eso van a ver entonces los temas restantes, ¿verdad? Que va a ser motores AC y generadores AC, ¿verdad? Eso se ve en máquinas 2. Bien, hablemos un poco entonces de cómo funcionan las máquinas eléctricas, ¿verdad? Pero antes de decir cómo funcionan las máquinas eléctricas, tenemos que recordar los dos conceptos fundamentales con lo cual operan las máquinas eléctricas, ¿verdad? Que uno es el movimiento rotatorio y el otro es el campo magnético. Entonces recordemos de física 100 un poco lo que ustedes vieron ahí como movimiento rotatorio, ¿verdad? Bien, acuérdense que un movimiento rotatorio es una rueda girando. Ese es el primer ejemplo que uno piensa, ¿verdad? Y en ese movimiento se define lo que es posición angular, ¿verdad? ¿Sí? Con la posición angular nosotros podemos definir lo que es la velocidad, ¿verdad? Acuérdense que la velocidad es simplemente la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? En este caso, como es un movimiento angular, entonces es la derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Y a esa velocidad le llamamos velocidad angular y le asignamos la letra W, ¿verdad? Fíjense que también podemos calcular la aceleración de un objeto, ¿verdad? Que se mueve, derivando esa velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Cómo está ahí descrito en esa ecuación que ven en pantalla, ¿verdad? Ahora, para movimiento rotacional, entonces le llamamos alfa a la aceleración angular, y sería obviamente la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Bien, también existe un concepto muy importante en movimiento rotatorio que es torque, ¿verdad? Y el torque se define como la fuerza aplicada por distancia perpendicular, ¿verdad? ¿Sí? Distancia perpendicular eh, del punto donde se aplica la fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si quieren veamos aquí un ejemplo para concluir. Miren, esta es una fuerza la cual se aplica exactamente sobre el eje de rotación, ¿verdad? ¿Sí?
¿sí? Exactamente se aplica esa fuerza F sobre la misma línea que pasa por el eje de rotación, ¿verdad? Ahora, eso tiene una particularidad, ¿verdad? Porque la distancia perpendicular, entonces, se puede representar utilizando una función trigonométrica. Y esa función trigonométrica es el seno del ángulo, ¿verdad? O sea que al final el torque puede decirse que es la fuerza por la distancia, el radio, en este caso de esa rueda, por el seno del ángulo que forma la fuerza con respecto a ese radio, ¿verdad? Si volvemos aquí al ejemplo que estamos viendo, ven que la fuerza con esa línea punteada forman un ángulo de 0 grados. No existe ninguna apertura, ¿verdad? Porque están en el mismo eje los dos. Entonces, el torque es 0, ¿verdad? Sabemos que el seno de 0 es 0, así que no importa qué valor tenga la fuerza o ese radio, eso va a ser 0. Ahora, si movemos esa fuerza, ¿verdad? Un poco hacia la derecha, que es esta otra figura que tenemos aquí, entonces el torque no va a ser 0. Eso es lo primero que tienen que saber, ¿verdad? Porque existe un ángulo entre la fuerza y la distancia perpendicular al eje, ¿verdad? ¿Sí? A esa fuerza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? La distancia perpendicular al eje, que sería este radio R que ustedes ven ahí, ¿verdad? Entonces existe un ángulo y a ese ángulo le llamamos teta, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces como el seno de un ángulo va a dar un valor, entonces va a existir un torque y de hecho va a existir un torque que gira, un torque que va a hacer girar esta rueda en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Bueno, lo que hay que recordar de todo esto, fíjense que es que el torque es muy importante porque controla el movimiento rotatorio, ¿verdad? Puede acelerar el movimiento rotatorio o puede desacelerarlo, ¿verdad? En pocas palabras, puede hacer que gire más rápido o puede detenerlo, ¿verdad? Y eso es muy importante en las máquinas eléctricas, porque ese movimiento rotatorio, de ese movimiento rotatorio depende la electricidad, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero eso es lo importante que hay que recordar. Y eso lo podemos ver por la ley de rotación de Newton, ¿verdad? Bueno, esta es la segunda ley de Newton, como ustedes lo vieron para movimientos translacionales. Dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, pero la ley de rotación de Newton es básicamente la misma en el movimiento translacional, solo que con otros nombres. Dice que el torque neto va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ven que si existe un torque, va a existir una aceleración en este objeto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, digamos que supongan que este objeto está girando a favor de las manecillas del reloj, ¿verdad? Y nosotros aplicamos esta fuerza, entonces nosotros aplicamos un torque negativo y tratamos ese objeto, depende de la fuerza que apliquemos, se va a detener o se va a desacelerar. Ahora, si este rueda está girando en contra de las manecillas del reloj y nosotros aplicamos esta fuerza, entonces lo que estamos haciendo es acelerarlo, ¿verdad? Acelerándolo, ¿verdad? Entonces va a girar más rápido. Bueno, entonces lo que hay que recordar de este movimiento rotatorio, obviamente el ejemplo de la rueda ahora que está girando, es que el torque pueden controlar con el torque aplicado, podemos controlar ese movimiento, ¿verdad? Podemos hacer que gire más rápido o podemos hacer que se detenga, ¿verdad? También existen otros conceptos importantes en movimientos en general, que es el trabajo y la potencia, ¿verdad? Entonces, el trabajo es la fuerza a lo largo de una distancia, ¿verdad? ¿Cuánta fuerza hacemos a lo largo de una distancia? Y tiene unidades de joules, ¿verdad? Es energía, ¿verdad? Y la potencia es la tasa de trabajo en un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, por eso es que la potencia la definimos como la derivada del trabajo con respecto al tiempo, ¿verdad?
Vean que trabajo es W mayúscula, ¿verdad? Para no confundirlo con velocidad angular. Bien, esto es lo que tenemos que decir de movimiento rotatorio. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, era un repaso, ¿verdad? Me imagino que todos recuerdan de física 100, eso lo vieron más en detalle en física 100, ¿verdad? Entonces hablemos ahora de otro concepto, tal vez un poco más complejo, que es el campo magnético, ¿verdad? Bien, este campo magnético, me imagino que algunos, las personas que ya cursaron la clase de 415, ¿verdad? Ahí se ve en detalle, ¿verdad? Se analiza mucho y se estudia mucho lo que es el campo magnético. Fíjense que antes era requisito electromagnetismo para máquinas eléctricas, ¿verdad? Después se decidió que con física 200 era, era suficiente, ¿verdad? Entonces, me imagino que algunos de ustedes no han llevado 415. No importa, pero sí tienen que entender lo que es el campo magnético, ¿verdad? Porque las máquinas eléctricas funcionan gracias al campo magnético, ¿verdad? Sí, y al movimiento rotatorio. Entonces, traten de poner atención y apréndanse, entiendan estos cuatro fundamentos, cuatro conceptos fundamentales de lo que es el campo magnético, ¿verdad? Sí. Bien, entonces comencemos leyendo el primero. Dice, un conductor que porta corriente produce un campo magnético a su alrededor. Bien, eso se refiere a esta imagen que está en la parte superior, ¿verdad? No sé si en circuitos eléctricos les mencionaron, ¿verdad? Yo creo que no se menciona mucho porque todo el análisis es eléctrico, ¿verdad? Sí. Pero ustedes tienen que saber que si un conductor que porta corriente, que es esa flecha verde que ven ustedes ahí, entonces esa corriente, ese flujo de electrones, fíjense que genera un campo magnético a su alrededor, ¿verdad? Y ese campo magnético le llamamos con la letra B, ¿verdad? Y si graficamos esas líneas de campo magnético, son esas líneas azules con dirección de la flecha, que pueden ver con dirección de flecha, ¿verdad? Que ven ahí graficado en esa imagen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora sepan que un conductor, cualquier conductor eléctrico en el cual fluye una corriente, existe un campo magnético a su alrededor, ¿verdad? Y esto me recuerda a un principio que, o, sí, o una oración que siempre la digo y que la aprendí cuando estudié, cuando era estudiante, ¿verdad? Que es que si existe, si hay electricidad, ¿verdad? Hay magnetismo. Y si hay magnetismo, hay electricidad, ¿verdad? Sí, eso siempre me gusta recordármelo para entender bien este concepto, ¿verdad? Entonces ustedes ven ahí esa línea, esa corriente eléctrica, es electricidad, entonces existe magnetismo también a su alrededor, ¿verdad? Y está graficado con esas líneas de color azul, ¿verdad? Bien, ese es el primer principio fundamental o principio básico, ¿verdad? Del campo magnético. Veamos el segundo. Dice, un campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje en una bobina de alambre si pasa a través de ella. Y esto es cómo funcionan los transformadores. Bien, eso se refiere a esta imagen de aquí, ¿verdad? Sí, pero ahí hay muchas cosas que definir. Si quieren, vamos, porque ahí se habla de bobina, ¿verdad? O de vanado, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, si quieren, vamos a una página en blanco. Y aquí les voy a explicar qué es un devanado, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen un material. Fíjense. Tenemos un material, ¿verdad? Cualquier material. Bueno, que de hecho no es cualquier material, ¿verdad? Esto en máquinas eléctricas es un material ferromagnético, ¿verdad? Eh, por las propiedades que tiene, ¿verdad? Y ustedes van a hacer una tarea
al respecto de eso, ¿verdad? Entonces, pero por hoy pueden pensar que es cualquier material, ¿verdad? Entonces, en ese material ustedes enrollan un conductor eléctrico, ¿verdad? Sí. Sí, entonces a esto, a eso que ven ahí, nosotros le llamamos devanado, ¿verdad? A mí me gusta más llamarlo devanado, pero también se le llama bobina, ¿verdad? Sí, es lo mismo, ¿verdad? Es un sinónimo, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a escuchar mucho a lo largo de todo el curso, ¿verdad? Entonces este es un devanado, ¿verdad? Cualquier material, que ya les he dicho no es cualquier material, pero por hoy piensen que es cualquier material en el cual se enrolla un alambre o un conductor eléctrico. Entonces eso se conoce como un devanado. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que sobre ese material, fíjense que pasan líneas de campo magnético, ¿verdad? Sí. Aquí existen líneas de campo magnético B que varía con respecto al tiempo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, fíjense que fue Faraday, esta es la ley de Faraday, ¿verdad? Faraday demostró, ¿verdad? Que si un campo magnético, que es este B que está aquí, esas líneas de color rojo que ustedes ven, atraviesa un devanado, ¿verdad? Pasa a través de un devanado, ese campo magnético va a generar un voltaje inducido en ese devanado, ¿verdad? En ese alambre, ¿verdad? Y Faraday le llamó con la letra E, ¿verdad? Que ustedes están más familiarizados con la letra B, ¿verdad? Sí, para voltaje, ¿verdad? Pero por respeto a Faraday, fíjense que siempre se van a encontrar en los libros de texto incluso la letra E, ¿verdad? De hecho, Faraday no le llamó voltaje, sino que le llamó fuerza electromotriz, ¿verdad? Porque el voltaje es una fuerza, ¿verdad? Pero bueno, ya es entrar mucho más en detalle, ¿verdad? Entonces, le llamamos voltaje inducido, ¿verdad? Y si ese circuito es un circuito cerrado, ¿verdad? ¿Sí? Si ese alambre, ¿verdad? Es un circuito cerrado, entonces obviamente se va a producir una corriente, ¿verdad? ¿Sí? Se va a producir una corriente I que va a fluir por todo ese circuito, ¿verdad? ¿Sí? Por todo ese alambre. Va a circular por todo ese alambre, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces eso más adelante lo vamos a ver más en detalle, se conoce como la ley de Faraday, pero es el segundo principio básico del campo magnético, ¿verdad? Y de nuevo lo pueden ver con, eh, con la definición que les di al principio, ¿verdad? Que si existe magnetismo, ¿verdad? En este caso, fíjense que existe magnetismo, que es un campo magnético variable en el tiempo, entonces va a existir electricidad, ¿verdad? Que es esa corriente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces esta imagen creo que está mejor ejemplificada aquí en la presentación. Miren, el devanado, el conductor, en este caso, el conductor eléctrico es esas líneas de color naranja o rojas que ven ustedes ahí. El material, ¿verdad? Es ese cilindro de color azul. Entonces a eso se le llama devanado. Ven el campo magnético, que son las líneas de color negro, ¿verdad? Y ven la corriente eléctrica, que son esas líneas de color amarillo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces en esta imagen se ve claramente que si existe magnetismo, existe electricidad, ¿verdad? Y en esta de arriba vimos que si existe electricidad, existe magnetismo, ¿verdad? Bien, entonces continuemos con el tercer principio básico, ¿verdad? Que sería un conductor, leámoslo, dice un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta una fuerza inducida sobre él, ¿verdad? Y esto es el funcionamiento de un motor. Entonces se refiere a esta imagen, miren,
quiero que vean que existe una espira y la cual está sometida a un campo magnético. Y la espira conduce electricidad, ¿verdad? O sea, existe una corriente que fluye en ella, ¿verdad? Entonces, si quieren, dibujémoslo aquí. Entonces, este es una espira, ¿verdad? ¿Sí? Y la espira, ¿verdad? Conduce electricidad. Entonces, aquí tenemos que fluye una corriente por él, ¿verdad? Una corriente I, ¿verdad? Si la conectamos a ya sea una batería o una fuente alterna, ¿verdad? Pero fluye una corriente por él, ¿verdad? Entonces, esa espira, fíjense que se somete a magnetismo, ¿verdad? Entonces, para representar el magnetismo, dibujamos un polo norte aquí y dibujamos un polo sur, lo que significa que aquí van a haber líneas de campo magnético, ¿verdad? Ahí va a estar el campo magnético B, ¿verdad? Entonces, fíjense que lo que sucede aquí, que esto fue Lorentz, el que lo descubrió y se le llama fuerza de Lorentz, ¿verdad? Fíjense que ese alambre de color negro, ¿verdad? Ese conductor eléctrico, al existir electricidad y existir magnetismo, ¿verdad? Ese alambre va a experimentar una fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Va a experimentar una fuerza que se le llama la fuerza de Lorentz, ¿verdad? Y esa fuerza, ¿sí? Va a hacer que esa espira comience a girar, ¿verdad? Y por eso es que este es el principio fundamental de un motor, ¿verdad? Esto es cómo funcionan los motores en forma general, ¿verdad? ¿Sí? Porque el motor, recuerden ustedes que el motor transforma energía eléctrica en energía mecánica, ¿verdad? Entonces ustedes el motor lo conectan a una fuente de energía eléctrica, o sea, lo conectan en el toma corriente, ¿verdad? ¿Sí? Y él va a comenzar a girar, ¿verdad? Y va a mover un objeto, ¿verdad? Esa es la idea de un motor, ¿verdad? Y eso se da por este principio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de nuevo, existe una fuerza sobre el circuito eléctrico que conduce electricidad si se ve sometido a un campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos decir que si existe electricidad y existe magnetismo, al mismo tiempo, entonces va a existir una fuerza que haga girar. Por cómo está construido esto, lo va a hacer girar, va a hacer girar a esa espiral. Bien, entonces eso está representado con esta imagen también. Ahí ven ustedes, las líneas de color negro son las líneas de campo magnético y esa espira porta corriente, ¿verdad? ¿Sí? Se conecta a una fuente de corriente, ¿verdad? Bien, entonces hay electricidad sobre esa espira y va a experimentar una fuerza que lo haga rotar. Bien, entonces ahora leamos el punto 4. Dice, un conductor eléctrico que se mueva en presencia de un campo magnético tendrá un voltaje inducido en él, ¿verdad? Y así es como funcionan los generadores. ¿Sí? Entonces volvamos a la página en blanco. Voy a dibujar aquí. Bien, entonces eso que estoy dibujando es, bueno, esto se le llama estator, ¿verdad? Y también existe otro elemento adentro que se le llama rotor, ¿verdad? Creo que las mismas palabras se le dicen por el funcionamiento, ¿verdad? El rotor, bueno, no tengo que decirlo, es el objeto que rota y el estator es el que es estático, ¿verdad? Sí, es la parte estática del generador, ¿verdad? Entonces, fíjense que sobre el estator se enrollan varios devanados, ¿verdad? Entonces, sobre el estator, en este generador existen
varios devanados enrollados, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros hacemos girar este rotor, ¿verdad? ¿Sí? Lo hacemos girar con un medio, ¿verdad? Depende del medio, es como se le llama a la generación, ¿verdad? Entonces, quien puede hacer girar ese rotor puede ser el aire, ¿verdad? Puede ser el agua, puede ser por reacción de combustible, ¿verdad? Una reacción térmica, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser el mar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si es el aire el que hace mover a ese generador, ¿verdad? O a ese rotor, específicamente a esa parte, entonces nosotros le llamamos generación eólica, ¿verdad? Si es el agua, le llamamos generación hidroeléctrica, ¿verdad? Si es el combustible, entonces sería térmica. Si es el mar, sería mareomotriz, ¿verdad? Si es por reacción de gases, entonces sería biomasa, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso es que hay varios tipos de formas o nombres para generar energía eléctrica, ¿verdad? Pero al final el generador es el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Este generador que estoy dibujando aquí, ¿verdad? Es exactamente el mismo que está en una hidroeléctrica y es el mismo que está en una planta térmica, ¿verdad? Es exactamente el mismo, la diferencia es que el medio, quien hace girar al rotor, es un medio diferente, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces hacemos girar el rotor, pero ahí el rotor, también no les he contado que el rotor existe un circuito dentro de ese rotor, ¿verdad? En el cual ese circuito genera un campo magnético, ¿verdad? Un campo magnético B, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como ese rotor está girando, ¿verdad? Entonces, este campo magnético está girando, ¿verdad? ¿Sí? Ese rotor está girando y dentro del rotor existe un circuito que crea este campo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese campo magnético está girando, ¿verdad? Por tanto, lo que tenemos que saber es que si existe un campo magnético giratorio, ¿verdad? Los circuitos eléctricos a su alrededor van a experimentar un voltaje inducido en ellos, ¿verdad? O sea que ese campo magnético, este campo magnético B, va a generar un voltaje inducido en todos los devanados que estén a su alrededor, ¿verdad? ¿Sí? 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 Y este es el principio de un generador, ¿verdad? ¿Sí? Esto es el principio, de hecho, de cómo se genera energía eléctrica, ¿verdad? Ese es el principio y la forma como se genera la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, miren que es casi lo mismo que les expliqué en un motor, solo que ahora tenemos una fuerza y tenemos magnetismo, ¿verdad? Entonces, si tenemos una fuerza que hace girar al rotor y tenemos magnetismo, entonces creamos electricidad, ¿verdad? Creamos un voltaje inducido y si ese circuito está cerrado, entonces crea un flujo de corriente. ¿Sí? De nuevo, entonces un campo magnético rotatorio, ¿verdad? Va a generar un voltaje inducido en los devanados que estén a su alrededor. Miren que no es exactamente lo que dice el punto 4, pero es lo mismo, es la misma idea, ¿verdad? Miren que aquí dice un conductor eléctrico que se mueva en presencia de un campo magnético, ¿verdad? Tendrá un voltaje inducido en él, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Solo que realmente, o sea,
Si somos estrictos, quien se mueve no es el conductor eléctrico, ¿verdad? Sino que quien se mueve es el campo magnético, ¿verdad? Sí, aquí lo ven, ¿verdad? Quien se está moviendo, los conductores eléctricos están fijos, ¿verdad? Son estos devanados que están aquí alrededor, ¿verdad? Ellos no se mueven, ¿verdad? Están fijos, ¿verdad? Entonces quien se mueve es el campo magnético, pero es lo mismo decirlo de esa forma, ¿verdad? Si un conductor eléctrico se mueve en presencia de un campo magnético, va a existir un voltaje inducido en él, ¿verdad? Es lo mismo que decir que si un campo magnético rota o gira en presencia de un conductor eléctrico, va a inducir un voltaje en él, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Y de hecho, si ustedes, si nosotros nos parásemos aquí en el rotor, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a volver a dibujarlo. Sí, si nos parásemos ahí en este rotor, aquí, lo que miraríamos que se moverían serían los conductores eléctricos, ¿verdad? Entonces, es básicamente lo mismo que dice ese principio, ¿verdad? Y vean que en esta figura, ahí están ejemplificados el rotor, solo que aquí le llama inductor, ¿verdad? Porque es el que induce el voltaje. Entonces, se le da ese nombre también. Y vean que es de 4 polos, ¿verdad? El que yo dibujé simplemente era un cilindro para hacerlo más fácil, ¿verdad? Pero realmente de los más comunes es ese que ven ahí, que es de 4 polos, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el que está girando, esa cruz que ustedes ven adentro, es el rotor y ese es el que está girando, ¿verdad? Y ven las letras de N y S, norte y sur, ¿verdad? Que representa que existe un campo magnético ahí, ¿verdad? Y ven los devanados a su alrededor para generar corriente, bueno, corriente y voltaje alterno, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a estos 4 principales conceptos del campo magnético, ¿verdad? Bien, si no hay preguntas, pues continuemos y hagamos un poco, formalicemos eh, mejor qué es el concepto de campo magnético, ¿verdad? Entonces, volvamos aquí, ¿verdad? Volvamos a el devanado, ¿verdad? Que está aquí arriba. Y en este devanado, voy a borrar aquí, apliquemos lo que es la ley de Ampere, ¿verdad? ¿Sí? No sé si se acuerdan ustedes o, bueno, si llevaron 415, ahí se ve bien, ¿verdad? Pero si no, entonces definamos lo que es la ley de Ampere, ¿verdad? Entonces la ley de Ampere dice que la integral de línea cerrada, ¿verdad? De H por un diferencial de línea va a ser igual a la corriente total encerrada, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, H, fíjense que H no es el campo magnético, pero H es la intensidad de campo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Existe una relación directa entre H y B, ¿verdad? Más adelante les voy a decir cuál es, pero pueden ver a B directamente proporcional al campo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a la intensidad de campo magnético H, ¿verdad? ¿Sí? Es casi lo mismo, ¿verdad? Casi lo mismo. Solo que a H se le llama intensidad de campo magnético, ¿verdad? Y B es el campo magnético. Bueno, entonces, hagamos esa integral de línea en este devanado que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, si recuerdan de cálculo 2, la integral de línea cerrada, entonces tenemos que dibujar una trayectoria cerrada, ¿verdad? Y tenemos que hacer la integral en toda esa trayectoria, ¿verdad? ¿Sí?
Ahora, fíjense que gracias a que esto es un material ferromagnético, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué color no he usado. Creo que, bueno, este material, entonces por esa es la razón que son materiales ferromagnéticos, ¿verdad? Por las propiedades que ellos tienen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, gracias a que en las máquinas eléctricas, ¿sí? Los materiales que se utilizan son ferromagnéticos, entonces esta intensidad de campo magnético H sale afuera del integral, ¿verdad? Es constante y homogéneo dentro de toda la línea de integración, ¿verdad? ¿Sí? Bien, miren, aquí está dibujada las líneas de B, pero si quieren, véanlas también como las líneas de H, ¿verdad? Porque son directamente proporcional, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, H sale fuera del integral y lo que tenemos ahí es H por la integral de línea cerrada por un diferencial de línea, ¿verdad? Entonces, eso simplemente es la longitud, ¿verdad? De hecho, es la longitud media, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver en detalle qué es eso, ¿no? Pero simplemente es la longitud total de toda esa línea de integración, ¿verdad? Y eso viene a ser igual a la corriente que encierra el área de esa línea de integración, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la corriente encerrada por esa línea de integración, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuánto es la corriente encerrada por toda esta área que forma la línea cerrada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la corriente encerrada, verdad? Bueno, aquí va la corriente I, miren que esta es la corriente I. Entonces, esa corriente, ¿verdad? Entra aquí una vez, ¿verdad? ¿Sí? Entra a esa área, ¿verdad? De ahí viene por esta otra parte, ¿verdad? Y vuelve a entrar aquí al área, entonces sería dos veces. Y de ahí viene por aquí, ¿verdad? Sigue la corriente, sigue el flujo y vuelve a entrar tres veces a esa área, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a decir que la corriente encerrada es tres veces por I, ¿verdad? ¿Sí? 3I, ¿verdad? Pero eso es para este devanado, ¿verdad? Que de hecho, si ustedes ven, este devanado tiene tres vueltas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces vimos que la corriente entra tres veces, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si alguien me dice, no, ingeniero, pero yo tengo un devanado que tiene 10 vueltas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tiene 10 vueltas, ¿verdad? Entonces se va a dar cuenta de que si aquí hay 10 vueltas más, la corriente va a entrar 10 veces, ¿verdad? Entonces ya no va a ser 3, sino que va a ser 10, ¿verdad? Pero alguien me puede decir, ¿verdad? No, ingeniero, yo a veces tengo devanados de 50, de 100, 200 vueltas, ¿verdad? 35 vueltas, ¿verdad? No quiero estar poniendo un número, ¿verdad? ¿Por qué no generalizamos esto? Entonces, yo diría que si el devanado tiene n vueltas, n número de vueltas, entonces la corriente encerrada va a ser n por I, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y de ahí es donde sale ese valor que lo vamos a estar viendo a lo largo de toda la clase, ¿verdad? N por I, ¿verdad? Lo vamos a ver bastante, ¿verdad? Y es de aquí de donde sale, ¿verdad? Y esto solo lo voy a explicar hoy, ¿verdad? Que ya lo explicamos y ya lo entendimos de dónde sale N por I, ¿verdad? Pero eso lo vamos a encontrar en toda la clase, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Despejemos para la intensidad de campo magnético, entonces nos quedaría N por I sobre Ln, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, ahora, si quieren voy a volver a copiar esa ecuación. H es igual a N por I sobre Ln, ¿verdad?
¿cuál es la relación que existe entre el campo magnético con la intensidad de campo magnético? ¿Verdad? Están relacionadas, son directamente proporcionales y están relacionadas por lo que es, lo que se le llama como permeabilidad, ¿verdad? La permeabilidad, ¿verdad? Es una característica y propiedad de los materiales, ¿verdad? Cada material tiene una permeabilidad diferente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y esa es la relación, entonces, del campo magnético con la intensidad de campo magnético, ¿verdad? Bien, ¿qué les parece? Antes de continuar, de reescribir esta ecuación de nuevo en función de B, hablemos un poco de esa permeabilidad, ¿verdad? Sí, miren, esto es exactamente lo que hicimos en la hoja en blanco y ahí están detallados los nombres de cada una de esas variables, ¿verdad? Sí. Bien, entonces la permeabilidad, fíjense que se define la permeabilidad del aire como una constante, ¿verdad? Que es ese valor que ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Y de hecho la permeabilidad de cualquier material se define en función de la permeabilidad del aire, ¿verdad? O sea, la permeabilidad del material se divide entre la permeabilidad del aire y a eso se le llama permeabilidad relativa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo quiero la permeabilidad de un material, ¿verdad? Yo tengo que multiplicar la permeabilidad relativa por este valor y yo con eso encuentro la permeabilidad del material, ¿verdad? ¿De acuerdo? Tal vez en este momento no me entiendan de lo que estoy hablando, pero cuando hagan ejercicios pues, van a ver que generalmente el valor que se da es el valor de la permeabilidad relativa, ¿verdad? Y nosotros necesitamos el valor de la permeabilidad absoluta o simplemente permeabilidad. Entonces, ese valor de permeabilidad relativa lo multiplicamos por este valor constante de ahí, ¿verdad? Bien, entonces reescribamos todo. Voy a llevar el... Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ese es de los pequeños mejor. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. No, ingeniero, todo bien. Bueno, entonces reescribamos la ecuación que encontramos anteriormente, ¿verdad? Esta en función del campo magnético, ¿verdad? Y ya no de la intensidad de campo magnético, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, vamos a encontrar esta ecuación de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente sustituimos y encontramos que B es igual a esa expresión que aparece ahí a la derecha, ¿verdad? Bien, ahora vamos a definir lo que es flujo magnético, ¿verdad? No sé si ya habían escuchado esto, pero si no, necesitamos definir lo que es flujo magnético, que es la integral de área, ¿verdad? Del campo magnético por un diferencial de área, ¿verdad? Tal vez voy a regresar a la página en blanco aquí para definir lo que es flujo magnético. Entonces el flujo magnético es la integral doble, ¿verdad? De área del campo magnético por un diferencial de área, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense que en 4.15 ustedes van a resolver mucho esta ecuación, ¿verdad? Van a estar resolviendo y calculando el flujo magnético para diferentes materiales y para diferentes formas y para diferentes campos magnéticos también, ¿verdad? Ahora, en máquinas eléctricas, fíjense que gracias a que trabajamos con materiales ferromagnéticos, ese, este este campo magnético, fíjense que es constante y es homogéneo dentro de toda la región de integración, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de todo el área de integración es constante, entonces sale fuera del integral.
Y aquí simplemente nos queda la integral de área, que esto vendría a ser simplemente B por A, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto es en máquinas eléctricas, ¿verdad? En 415 ustedes sí van a resolver esta integral, ¿verdad? Aquí, por las propiedades de los materiales ferromagnéticos, que las van a leer más adelante en una tarea, ¿verdad? Que tienen, este campo magnético sale fuera del integral y simplemente el flujo lo podemos escribir como B por A, ¿verdad? Que el área, fíjense que es el área transversal. Sí, más en el siguiente ejemplo, en el ejemplo que hagamos, vamos a entender qué área es, ¿verdad? ¿A qué se refiere con eso de área transversal, ¿verdad? Pero esa es el área transversal. Bueno, ¿qué les parece si sustituimos en vez de B? Voy a escribir la expresión que encontramos anteriormente, ¿verdad? Que decía que era mu por N por I sobre Ln, ¿verdad? ¿Sí? Y esto entonces quedaría multiplicado por el área transversal. ¿De acuerdo? Y esta era la expresión a la que quería llegar, ¿verdad? ¿Sí? Miren, esta es la expresión del flujo magnético en un devanado, ¿verdad? Que es la expresión que también está en la presentación y que es la expresión, de hecho, les cuento que es la expresión que define lo que es un circuito magnético, ¿verdad? ¿Sí? Ahí en esa ecuación está definido lo que es un circuito magnético, ¿verdad? Bien, yo sé que no lo ven, no está claro, pero ya en unos momentos lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, si quieren comencemos y hablemos de lo que es un circuito magnético, ¿verdad? Y para eso, para definir lo que es un circuito magnético, que de hecho ahí está definido en esa ecuación, ¿verdad? Pero para verlo mejor, entonces comencemos a agrupar y a darle nombres a ciertos parámetros que aparecen en esa ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, volvamos aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir circuitos magnéticos, ¿verdad? Y entonces, comencemos a darle nombre a varios de esos parámetros que aparecen ahí, ¿verdad? Entonces, primero, si quieren, a n por i, fíjense que a esto le voy a llamar, le voy a asignar la letra F y le voy a llamar fuerza magnetomotriz, ¿verdad? ¿Sí? Y a todo lo demás, ¿verdad? Esto de acá, le voy a asignar la letra P. Déjenme aquí. Le voy a asignar la letra P y le voy a llamar permeanza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué les parece si reescribimos entonces esa ecuación ahora en función de esos dos nuevos valores, esos dos nuevos factores que he definido, ¿verdad? Entonces tenemos la permeanza por la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora se ve mejor, pero aún así no hemos llegado a la parte final, ¿verdad? Entonces, donde se puede realmente concluir lo que es un circuito magnético, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si despejamos para esta fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Quiero ver esa ecuación mejor despejada para esa fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Entonces, vendría a ser el flujo magnético sobre la permeanza, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, alguien podría decir, pues, no me gusta ver las ecuaciones como división, me gustaría más verlo como una multiplicación. Entonces, para ello, lo que podemos hacer es decir que 1 sobre la permeanza va a ser igual a R, que le voy a llamar reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si finalmente escribimos esa ecuación,
sería la reluctancia por el flujo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Y esa sí es la ecuación a la que quería llegar, ¿verdad? Sí, esa es exactamente la ecuación que define lo que es un circuito magnético, ¿verdad? No sé si lo ven, pero si no lo ven, les puedo ayudar. No sé si alguien entiende qué es un circuito magnético. Si no, les puedo ayudar escribiendo la ley de Ohm, ¿verdad? Sí, la ley de Ohm dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente, ¿verdad? Sí. Entonces, si ustedes comparan esas dos ecuaciones, ¿qué conclusión pueden sacar? Bueno, de la ley de Ohm, a medida que la intensidad aumente, la resistencia va a disminuir y viceversa. Ujú. Sí, esa sí es una conclusión de circuitos eléctricos, de la ley de Ohm, ¿verdad? Pero si ustedes comparan estas dos ecuaciones, ¿qué me pueden decir, verdad? Si ustedes comparan esas dos ecuaciones, ¿qué conclusión pueden sacar, verdad? Esto es un circuito eléctrico, ¿verdad? Y esto que está arriba es un circuito, se define como un circuito magnético, ¿verdad? Pues que tienen bastantes semejanzas, así como los voltajes, las fuerzas, que los dos son tipos de fuerza, las resistencias, que son prácticamente pues lo mismo, el otro que son definidas como un flujo. Ujú. Sí, exactamente eso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ustedes pueden ver, si ustedes comparan detalladamente estas dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, bueno, aquí está la fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Ven que en circuitos magnéticos es exactamente lo mismo que un circuito eléctrico, solo que en vez de decir voltaje, ¿verdad? Yo digo fuerza magnetomotriz, en vez de decir corriente, yo digo flujo magnético, y en vez de decir resistencia, yo digo reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la gran conclusión que tenemos que sacar y a la que queríamos llegar hoy, ¿verdad? Y por eso reescribimos toda esa ecuación de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Y por eso es que llamamos con el valor de reluctancia, porque se asimila a lo que es una resistencia, ¿verdad? Entonces la reluctancia viene a ser lo que en circuitos eléctricos es resistencia. El flujo magnético viene a ser lo que en circuitos eléctricos es corriente, y la fuerza magnetomotriz viene a ser lo que en circuitos eléctricos es voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión a la que tenemos que llegar, ¿verdad? Ahora, ¿en qué repercute eso? Eso tiene un gran impacto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Porque fíjense que, déjenme decirles que todo lo que ustedes aprendieron en circuitos eléctricos se aplica a circuitos magnéticos, ¿verdad? Y todo lo que saben de cómo resolver circuitos eléctricos, entonces ahora ya saben cómo resolver circuitos magnéticos, ¿verdad? Miren qué interesante, ¿verdad? Hoy ustedes no sabían que era un circuito magnético, hoy definimos circuitos magnéticos, y no solo eso, ¿verdad? Sino que ustedes ya saben resolver circuitos magnéticos, ¿verdad? Porque exactamente todo lo que ustedes aprendieron en circuitos eléctricos se aplica a circuitos magnéticos gracias a que llegamos a esta ecuación que está de color rojo, ¿verdad? ¿Sí? Demostramos esta ecuación y concluimos que un circuito magnético es igual a un circuito eléctrico, solo que con palabras diferentes, ¿verdad? Podemos decirlo así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, en un circuito eléctrico decíamos, les voy a poner un ejemplo, en un circuito eléctrico decíamos divisor de voltaje, ¿verdad? Decíamos que circuitos en serie, perdón, resistencias en serie hacen un divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces, en circuitos magnéticos vamos a decir que reluctancias en serie
hacen un divisor de fuerza magnetomotriz. Recuerden que voltaje es lo mismo que decir fuerza magnetomotriz en circuito magnético, ¿verdad? Y eso que ustedes hacían en circuito eléctrico, perfectamente lo pueden hacer en circuitos magnéticos. Y cuando decíamos que resistencias en paralelo hacen un divisor de corriente, eso decíamos en circuitos eléctricos, ahora en circuitos magnéticos vamos a decir que reluctancias en paralelo hacen un divisor de flujo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a esta ecuación para definir lo que es un circuito magnético, pero no solo eso, sino que demostramos que un circuito magnético se analiza y se resuelve de la misma, utilizando los mismos conceptos que ustedes aprendieron en circuitos eléctricos. Y pues esta es la razón de por qué no llevan circuitos eléctricos, circuitos magnéticos 1, circuitos magnéticos 2, porque ustedes ya llevaron circuitos 1 y circuitos 2, ¿verdad? Entonces no vamos a perder tiempo llevando circuitos magnéticos 1, circuitos magnéticos 2, si ya demostramos que un circuito magnético es igual a un circuito eléctrico, solo que con otros parámetros, vamos a decirlo, pero al final es la misma ecuación, ¿verdad? Es la misma ecuación y de los mismos conceptos, o sea, ley de Thevenin, ley de Norton, todo eso aplica, ¿verdad? Bien, entonces esa es la gran conclusión de esta clase. Se define lo que es un circuito magnético, entonces miren, entonces por eso lo llamamos reluctancia, ¿verdad? Porque se parece a la resistencia y de hecho la reluctancia, miren que la reluctancia se calcula, depende del material, pero no solo depende del material, sino que depende de la longitud y del área de ese material, ¿verdad? ¿Sí? Miren, así se calcula la reluctancia, ¿verdad? De acuerdo. Fíjense que esa es una pequeña diferencia, pero hay que considerarla, ¿verdad? Porque la resistencia en circuitos eléctricos sí solo depende del material, ¿verdad? Si es cobre era una resistencia, si es aluminio es otra, si es oro es otra. Ahora en circuitos magnéticos la reluctancia depende del material, que por eso está mu ahí, la permeabilidad, pero también depende de la longitud y también depende del área. Ingeniero, Entonces, sí. pero si no me equivoco, sí hay una clase de orientación que es circuitos electromagnéticos, ¿verdad? Sí, existe una clase, pero ahí ven cosas más profundas, ¿verdad? No resuelven circuitos magnéticos como los que vemos en esta clase, ¿verdad? Ahí ven, de hecho, esa clase perfectamente podría ser construcción de máquinas eléctricas, ¿verdad? Sí, porque ahí se ve en detalle todo el circuito magnético que corresponde de una máquina eléctrica, ¿verdad? Podría ser ese nombre también, podría dársele ese nombre, ¿verdad? Sí, recuerdo esa clase, ¿verdad? Creo que todo ha de estar. Recuerdo que la tomé, se llama circuitos electromagnéticos estáticos, ¿verdad? Creo que así se llama, ¿verdad? Bien, entonces si se preguntan qué es un circuito magnético, pues bueno, un circuito magnético simple es este que vemos aquí, ¿verdad? Tal vez un circuito magnético complejo sería este que les dibujé aquí, ¿verdad? Vamos a ver. Este generador que está aquí, ¿verdad? Ese es un circuito magnético más complejo, ¿verdad? Pero vamos a comenzar. Y de hecho, recuerdo que en esa clase uno ve este tipo de circuitos magnéticos, ¿verdad? Ahora, aquí en máquinas eléctricas, vamos a ver este de aquí, ¿verdad? Vamos a enfocar más en este de acá, porque les adelanto que así se define lo que es un transformador. Pero eso lo vamos a ver en unas semanas, ¿verdad? Unas clases más adelante. Bueno, este es un circuito magnético, miren que es un núcleo ventana. ¿Sí? Ese núcleo, que es esa ventana que ven ahí, está construido con un material ferromagnético. En una de las partes se enrolla un devanado, ¿verdad? En el cual fluye una corriente. Entonces ya saben, si existe electricidad, existe magnetismo, entonces esa corriente produce un flujo magnético que va a ir confinado dentro de ese núcleo, ¿verdad? Va a estar dentro de ese núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Ese devanado tiene n número de vueltas, ¿verdad? Entonces eso es un circuito magnético, ¿verdad? Ahora, ya vimos que entonces este devanado, ¿verdad? Produce una fuerza magnetomotriz, ¿verdad?
que es N por I, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan cómo definimos fuerza magnetomotriz? ¿Verdad? N por I, ¿verdad? Entonces yo ese devanado, ¿verdad? Ese devanado que está ahí, miren, lo puedo sustituir por el símbolo de una fuente de voltaje. Recuerden que como la analogía de la fuerza magnetomotriz es con el voltaje, entonces ese devanado voy a decir que es una fuerza, una fuente de fuerza magnetomotriz, ¿verdad? Y el símbolo que utilizo es una fuente de voltaje, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero dibujar en el circuito equivalente ese devanado, yo lo sustituyo por el símbolo de una fuente de voltaje, ¿verdad? Y positivo arriba y negativo abajo por la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces ustedes con su mano derecha, si no conocen esa regla, sigan la línea de la corriente, ¿verdad? Con todos los dedos excepto el pulgar, ¿verdad? ¿Sí? Sigan la dirección de la corriente y enrollen ese devanado en dirección de la corriente, ¿verdad? Entonces, si hacen eso y ven hacia dónde apunta el dedo pulgar, ¿verdad? ¿Sí? Van a ver que el dedo pulgar apunta hacia arriba, ¿verdad? Con su mano derecha, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes enrollan con todos sus dedos, excepto el pulgar, en dirección de la corriente, ese devanado, van a ver que el dedo pulgar apunta hacia arriba, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, positivo arriba y negativo abajo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, fíjense que de nuevo, lo que les había dicho, todo lo que ustedes conocen o lo que saben de circuitos eléctricos aplica a circuitos magnéticos. O sea que si tenemos reluctancias en serie, puedo calcular una reluctancia equivalente como la suma de todas las reluctancias en serie. Y si tenemos reluctancias en paralelo, entonces puedo calcular el equivalente diciendo que el 1 entre la R equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de cada una de las reluctancias que tengamos en paralelo, ¿sí? Exactamente como lo hacían en circuito, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y para terminar, ¿qué les parece si hacemos este pequeño ejemplo? Miren, ahí tenemos un circuito magnético con varios tipos de materiales. Cada color es un material. Entonces, quiero que me digan cuántas reluctancias hay ahí, ¿verdad? ¿Cuántas reluctancias pueden ver, ¿verdad? 3. 3, ¿sí? ¿Alguien más? Yo también digo que 3. Sí, 3. No sé si alguien más tiene otra opinión. Bien, no estoy de acuerdo con 3, pero veámoslo en detalle para entenderlo mejor, ¿verdad? Recuerden que igual hoy estamos aprendiendo, ¿verdad? Y no importa que se equivoquen, ¿verdad? Entonces voy a dibujarlo, ¿verdad? Sería, vamos a ver, vamos a dibujarlo. Bueno, más o menos así, ¿verdad? Bueno, es simétrico, ¿verdad? Entonces voy a tratar de dibujarlo simétrico, ¿verdad? Creo que ahí quedó simétrico, ¿verdad? Bien, entonces tenemos un devanado enrollado en esta parte de acá, ¿verdad? En el cual fluye una corriente I, ¿verdad? Entonces esa corriente I ya vimos que produce un flujo magnético, el cual va a ir dentro, confinado y dentro de ese núcleo, ¿verdad? Entonces hay varios materiales, ¿verdad? Está el material de color naranja. Entonces aquí está el material de color naranja, aquí también está el material de color naranja y también aquí está un material de color verde, ¿verdad?
Bien, entonces, ¿cuántas reluctancias hay? ¿Qué les parece si rápidamente hacemos el circuito equivalente, verdad? ¿Sí? Entonces, ya les había dicho que este devanado se puede representar como una fuente de fuerza magnetomotriz, ¿verdad? ¿Sí? Que es el mismo símbolo de una fuente de voltaje positivo arriba por la dirección de la corriente, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos poner como N por I, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas reluctancias hay, verdad? Entonces, primero ven todo el material de color negro, ¿verdad? Todo esto, parte de color negro, ¿verdad? Esa sería una reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? Sí, todo eso, ¿verdad? Sería una reluctancia, ¿verdad? Entonces, esa la voy a escribir y le voy a llamar R1, ¿verdad? Bien, de ahí está la parte de color naranja. Entonces, sería otra reluctancia, ¿verdad? Entonces, viene aquí otra reluctancia. Entonces, lo voy a llamar R2. ¿De acuerdo? Y de ahí está la otra parte de color naranja, ¿verdad? ¿Sí? Que le voy a llamar R3. Pero no solo eso, sino que también está la otra. De hecho, no sé si lo ven, pero están en paralelo las dos, ¿verdad? El otro material de color verde, que le voy a llamar R4, y están en paralelo R3 con R4, y esas serían todas las reluctancias que aparecen ahí, ¿verdad? Entonces la respuesta sería 4 reluctancias, ¿verdad? ¿Sí? Sí, miren que estas dos, bueno, déjenme volver a escribir esto. Estas dos pueden pensar ustedes que es la misma, pero no es la misma, ¿verdad? Esta R3 con R2 es el mismo material, fíjense que eso sí es cierto, es el mismo material, pero no es la misma reluctancia, ¿verdad? Primero, porque recuerden ustedes que para calcular reluctancia es la longitud media sobre mu por el área, ¿verdad? ¿Sí? Esta permeabilidad de estos dos materiales es la misma, ¿verdad? Pero el área no es igual, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, habría que ver la longitud media, ¿verdad? Que sería esta longitud de aquí. Alguien puede decir que sí es la misma, ¿verdad? Entonces, podemos decir que sí es la misma, ¿verdad? Pero el área, creo que claramente se ve, ¿sí? El área, creo que claramente lo ven, ¿sí? No es la misma, ¿verdad? ¿Sí? Miren el área. Que exactamente no es esa área, pero es el área transversal, ¿verdad? Transversal al flujo magnético, ¿verdad? Pero eso les da una idea a ustedes por hoy. Verlo así les da una idea de que no es la misma área, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ven que no es la misma área, ¿verdad? Entonces como no es la misma área, no va a ser igual la reluctancia, ¿verdad? ¿Sí? Pueden decir la longitud es igual, la permeabilidad es igual porque es el mismo material, pero el área sí es diferente, ¿verdad? Entonces es otra reluctancia, ¿verdad? Se les va a dar otro valor de reluctancia. Y la tercera razón, si queremos agregar otra razón, es que no puede ser la misma reluctancia porque está en paralelo con R4, ¿verdad? No pueden quitar esta reluctancia y sumarla con esta, ponerla equivalente con esta, ¿verdad? Eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque esa reluctancia está en paralelo con R4, ¿verdad? Entonces, si rápidamente yo les digo, recuerden que por aquí va el flujo magnético. Si rápidamente yo les digo a qué es igual ese flujo magnético, ¿qué me podrían decir? ¿O cómo podrían resolver este circuito? Pues primero se haría la parte que está en paralelo y después se sumarían las resistencias en serie. Sí, me parece bien, ¿verdad? La forma más fácil, yo también lo veo así, es hacer este paralelo, ¿verdad? De estas dos reluctancias, ¿verdad? Acuérdense que es los mismos conceptos que aplican en circuitos eléctricos, ¿verdad? Entonces resolvemos el paralelo de esas dos
y lo sumamos con estas dos que están en serie, ¿verdad? Va a quedar una reluctancia en serie y al final sumamos las tres, ¿verdad? Y el flujo magnético entonces va a ser la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia equivalente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Donde, si quieren, la reluctancia equivalente va a ser igual a R3 en paralelo con R4 más R1 más R2. ¿De acuerdo? Entonces, después, cuando ya tienen la reluctancia equivalente, ¿verdad? Entonces simplemente hacen una malla, ¿verdad? ¿Sí? Del flujo magnético y les va a quedar que la fuerza magnetomotriz es igual al flujo magnético por la reluctancia equivalente, y si despejan queda esto de acá. Bien, entonces ven cómo ya pueden resolver circuitos magnéticos, ¿verdad? Para terminar, fíjense, terminemos con este concepto de entrehierro. Fíjense que a veces este núcleo no es completamente cerrado, ¿verdad? Sino que existe un espacio en una de sus partes y a eso se le llama entrehierro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el entrehierro es es una reluctancia donde el material, ¿cuál es el medio en el que se transmite el flujo magnético? ¿Quién me podría decir cuál es el medio? Miren que para calcular la reluctancia necesitamos la longitud, necesitamos el área y necesitamos la permeabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué permeabilidad utilizarían ustedes ahí en el entrehierro, verdad? Permeabilidad en el vacío. Sí, la La del permeabilidad del aire. vacío, que es la del aire, ¿verdad? Mismo, ¿verdad? Sí, la permeabilidad del aire, ¿verdad? Entonces, cuando vean un entrehierro, eso es una reluctancia donde la van a calcular utilizando la permeabilidad del aire. Van a ver cuál es la longitud del entrehierro y cuál es el área del entrehierro, ¿verdad? Que fíjense que cuando resuelvan problemas se van a dar cuenta de que existe un fenómeno en los bordes del entrehierro. Miren que el flujo magnético lo ven que forma un arco, ¿verdad? Entonces eso genera pérdidas de flujo magnético, ¿verdad? No todo el flujo magnético que está aquí en la parte de arriba se transmite a la parte de abajo. Se pierde por el efecto en los bordes, ¿verdad? O efecto marginal, ¿verdad? Así se le llama también. Entonces algunos problemas les van a decir que el área del entrehierro incrementa, ¿verdad? Entonces eso solo les adelanto para cuando lo lean. Bien, bueno, con eso terminamos la clase de hoy. En la próxima clase vamos a hacer este ejemplo, ¿verdad? O lo pueden ir viendo, pueden irlo resolviendo ustedes en su cuaderno, ¿sí? Este ejemplo, que si mal no recuerdo es el ejemplo del libro de Stephen, ¿verdad? Entonces lo pueden ir resolviendo, esto lo vamos a hacer en la próxima clase y también tienen una tarea, ¿verdad? Asignada y que la tienen que subir al campus virtual, que es dar solución a estas preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Bien, esta tarea entonces la van a subir al campus virtual el día jueves 3 de febrero, ¿verdad? Miren que ahí en el campus virtual dice viernes a las 00, que es lo mismo que decir jueves a las 11:59. O sea, antes del jueves a las 11:59 tienen que subirla, ¿verdad? Campus virtual, ¿verdad? Yo sé que ahí les aparece viernes, pero fíjense bien que es viernes a las 00, o sea que es antes del jueves, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy.